Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Vamos a continuar siempre con esta parte de la introducción, porque hay datos muy importantes que creo que vale la pena conocerlos antes de entrar a analizar la carta a los Romanos. Usted dice que Romanos es una de las cartas más organizadas del Nuevo Testamento. Luego de una breve introducción, Pablo declara que todos los seres humanos, todos, sin importar su procedencia o su nacionalidad, todos somos pecadores. Todos. Y por lo tanto no pueden tener una relación con Dios. O sea, nosotros hoy obviamente ya fuimos perdonados de nuestros pecados, ya no contamos dentro de ese grupo, no que estemos totalmente libres del pecado, porque el pecado nos puede alcanzar. Pero miren lo tremendo que es el pecado, se pierde la relación con Dios. O sea, ¿verdad? Eso lo vemos en Romanos 1:18 al 3:20. Más adelante, Pablo pasa a explicar cómo Dios, en su justicia, trató con el pecado, haciendo que la amistad entre el hombre y Dios fuera posible. Eso lo vamos a ver en Romanos 3:21 al 8:39. Cómo Dios se reconcilió al hombre con él. Después, Pablo argumenta que nuestra fe, en respuesta a la obra de Dios a través de la cruz, es la clave de nuestra justificación. ¿Quién me da un concepto de justificación? ¿Enciende su micrófono? ¿Cuál es el concepto de justificación? ¿Nadie? ¿Se recuerdan que estuvimos viendo que la justificación es el acto por el cual Dios le imputa a Jesucristo nuestro pecado y a nosotros nos imputa su justicia? A eso se le llama justificación, ¿verdad? Son términos, esta es una doctrina, la justificación es una doctrina. En el desarrollo de la carta a los Romanos vamos a estudiar este tema porque es un tema muy importante. Que eso, la justificación, tiene como resultado la salvación de nosotros. O sea que quien no sea justificado difícilmente puede ser salvo. Y es el camino para obtener acceso al poder de Cristo que mora en nosotros, para así poder decir no al pecado y sí a Dios. O sea, nos da el poder para renunciar al pecado y sí seguir y aceptar la invitación que el Señor nos hace. En los capítulos del 9 al 11, Pablo resume cómo la obra redentora de Dios, ¿qué es la redención? Ya que mencionamos a la palabra redentora, ¿qué es redención? Es otra doctrina. ¿Alguien sabe cuál es el significado de redención? La redención es pagar el precio por un esclavo. ¿Se recuerdan que vimos que en el mercado llevaban a los esclavos y se pagaba un precio por ellos?
y lo dejaban en el mercado para volverlos a vender, y el siguiente que lo redimía, sí se lo llevaba y lo, ¿cómo se llama? Y lo tenía como esclavo en su casa. Pero el tercer aspecto de la redención, que se conoce como lutró, eso es cuando el amo compra al esclavo, se lo lleva a su casa y le da carta de libertad, ¿verdad? Entonces, eso es la obra redentora, o sea, pagar el precio por un esclavo. Entonces, Pablo dice que resume cómo la obra redentora de Dios ha preparado un camino a través de la historia para que los judíos y los pueblos de todas las naciones, o sea, los gentiles también, judíos y gentiles, se beneficien de su don de gracia mediante la muerte de Jesús en la cruz. O sea, la redención, obviamente, el propósito es que nosotros recibamos la gracia de Dios, que es un don inmerecido, y que ese se obtiene por la muerte de Jesús en la cruz. En los últimos 5 capítulos vamos a ver consejos prácticos para vivir la fe en unidad con otros creyentes, para unirnos en una sola voz, para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 15:6. El versículo clave del libro de Romanos está en el capítulo 1, versículos 16 y 17, que dicen: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Mire, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Este es los 2 versículos claves del libro de Romanos. Ténganlos presentes. Siguiendo, vamos a ver algunas características de Pablo, ya que él es el autor de este libro. Vamos a conocer algunos aspectos de la vida personal de Pablo. Entonces, Pablo era de la tribu de Benjamín, de una de las 12 tribus de Israel, y eso lo encontramos en Filipenses 3:5. Entonces, era de la tribu de Benjamín. ¿Quién más se recuerdan ustedes que fue de la tribu de Benjamín, que fue importante en el pueblo de Israel? Muy importante en el pueblo de Israel, y que era de la tribu de Benjamín. Recuérdense que Pablo, su nombre original era Saulo, Saulo de Tarso. ¿Quién era un hombre importante en Israel que era de la tribu de Benjamín? ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Saúl. Correcto, gracias, hermana Mildred. Saúl. Saúl era de la tribu de Benjamín, y Pablo también era de la tribu de Benjamín. Segundo, él también era un ciudadano romano, o sea que además de ser judío, tenía la nacionalidad romana. Eso lo encontramos en Hechos 16:37 y 22:25. Tercero, Pablo nació alrededor del tiempo del nacimiento de Cristo. Mire, era contemporáneo del Señor, y nació en Tarso, según dice Hechos 9:11. Era una ciudad importante, según Hechos 21:39, en la provincia romana de Cilicia, que estaba localizada en Asia Menor. ¿Dónde es el Asia Menor el día de hoy? Es Turquía, la Turquía moderna. A eso se le conoce como Asia Menor, la Turquía moderna. Cuarto, Pablo pasó parte de los primeros años de su vida en Jerusalén como alumno de un celebrado rabino, el más famoso de todos, de acuerdo con la Biblia, llamado Gamaliel. Está en Hechos 22:3. O sea, la educación que Pablo tuvo en relación a la Torá, al Pentateuco, la recibió del más importante maestro que existió en su tiempo, que fue Gamaliel. Hechos 22:3. Quinto, al igual que su padre, o sea, del padre de Pablo, que Pablo era también un fariseo. O sea, el padre de Pablo también era fariseo.
Eso lo encontramos en Hechos 23:6. Y era también un miembro de la secta judía, no dice religión, sino que la secta judía más estricta, Filipenses 3:5. Sexto, milagrosamente convertido mientras iba camino a Damasco, más o menos en el año 33 o 34 después de Cristo. ¿Para qué? Para arrestar a cristianos en esa ciudad. Séptimo, Pablo inmediatamente comenzó a proclamar el mensaje del evangelio, Hechos 9:20. Interesante este dato, y creo que ha sido la experiencia de muchos de nosotros, que luego que nos convertimos hay un deseo por compartir el evangelio, que vamos a visitar a nuestra familia, a nuestros padres o hermanos o amigos, y les vamos a contar la gran noticia que hemos sido aceptados por el Señor y que nos hemos convertido al cristianismo. Y la mayor parte de experiencias es que la gente que no conoce al Señor, en lugar de recibirlo como una buena noticia, lo reciben como una mala noticia. Pues Pablo le sucedió lo mismo, y inmediatamente él que se convierte se fue a Damasco bueno, ahí se fue huyendo porque, no, en este caso, perdón, él iba a arrestar a cristianos a esa ciudad. Dice, Pablo inmediatamente comenzó a proclamar el mensaje del evangelio, Hechos 9:20. Octavo, después de haber escapado con mucha dificultad de que le quitaran la vida en Damasco, eso está en Hechos 9:23-25 y 2 Corintios 11:32-33. O sea que cuando él empieza a predicar lo que dice el punto 7, cuando comenzó a proclamar el mensaje, entonces un grupo de judíos habían jurado que iban a matar a Pablo, y Pablo escapó. Milagrosamente, dice, lo dejaron, lo bajaron por el muro de Jerusalén, uno de los muros, en un canasto. Noveno, Pablo pasó 3 años en Arabia Nabatea. Eso queda al sureste del Mar Muerto. Eso está en Gálatas 1:17-18. Décimo, durante ese tiempo recibió gran parte de su doctrina como revelación directa de Dios. Mire qué privilegio tan grande el de Pablo, de que le hayan revelado todo el evangelio, toda la doctrina, en una forma impresionante. Y Pablo después tiene que testificar de que no fue Pedro ni ninguno de los apóstoles quien le haya revelado, le haya instruido en esta revelación, ni siquiera Gamaliel, sino que en una forma muy sobrenatural, el mismo Señor le reveló en forma directa la doctrina. 11. Pablo fue responsable por el esparcimiento del cristianismo a lo largo del Imperio Romano. O sea, aunque ya fue en sus últimos días, porque él ya estaba preso, estaba detenido, sin embargo, él no se quedó de brazos cruzados, sino que esparció el cristianismo a lo largo del Imperio Romano. Recordemos que el Imperio Romano abarcaba muchas regiones de Europa. 12, dice, hizo 3 viajes misioneros por gran parte del mundo mediterráneo, predicando incansablemente el evangelio que él en un tiempo buscó destruir. Hechos 26:9. Interesante los datos que nos dan de Pablo, porque debiera de ser una motivación para nosotros de tratar de imitar en algunos de estos aspectos nuestra forma de ser ya como cristianos que somos, y no simplemente quedarnos sin actuar para engrandecer el reino de Dios. 13, dice, Pablo fue falsamente acusado por algunos judíos, Hechos 21 del 27 al 29. 14, dice, salvajemente golpeado Pablo por una multitud enfurecida, lo encontramos en Hechos 21, 30 y 31. Y fue arrestado por los romanos, en el punto 15. Y el 16 dice, aunque los gobernantes romanos, Félix y Festo, como también Herodes, Agripa, no lo encontraron culpable de ningún crimen, la presión de los líderes judíos mantuvo a Pablo bajo custodia romana. Recuérdense que en el libro de los Hechos se habla de Agripa,
Cuando se está hablando de Agripa, no es otro más que el mismo Herodes, ¿verdad? Porque a él lo llevan ahí frente a Félix y Festo y a Agripa, y él ahí es cuando le dice a Agripa, que le pregunta, yo sé que tú conoces, que le pregunta que si él cree en los profetas, y dice, yo sé que tú crees en los profetas. Y es cuando a él le dice, que le dice Félix o Festo, algunos de estos dos le dicen, Pablo, por poco nos persuades a ser cristiano. Y Pablo le responde, ojalá ustedes fueran igual que yo, excepto estas cadenas, ¿va? Eso fue en esta reunión que tuvieron aquí con estos gobernantes. 17. Después de 2 años, el apóstol usó su derecho como ciudadano romano y apeló su caso a César. O sea, después de estar detenido y que lo tenían custodiado y no lo dejaban en total libertad, finalmente Pablo decidió usar de su derecho romano como ciudadano romano y apeló a Nerón, a Roma, para que vieran su caso. 18. Después de un turbulento viaje que se mencionan Hechos 27 y 28, incluyendo una tormenta violenta de 2 semanas en el mar, que culminó en un naufragio, Pablo llegó a Roma, o sea, cuando él va camino a Roma. 19. Dice, eventualmente, soltado por un breve periodo de ministerio, fue arrestado una vez más y murió como un mártir en Roma alrededor del año 65 o 67 después de Cristo. Eso lo encontramos en 2 Timoteo 4:6. Fíjense que les comento algo. Hoy por la tarde salí a hacer un mandado y yo siempre voy oyendo la radio cultural, pero en ese momento no me interesó lo que estaban diciendo en radio cultural, entonces me pasé a la radio esta de la 95.3, creo que es eh, sí, la Rema se llama, creo, la radio. Sí, Rema Estéreo. Y ahí estaba predicando un famoso pastor de nuestros tiempos que se hace llamar apóstol. Y decía él, en un estudio que estaba dando, de que Pablo nunca murió, que es un error decir que Pablo murió. Y a mí me daba risa porque querer tapar el sol con un dedo es imposible. La historia natural y la historia eclesiástica confirman que Pablo murió. Sin embargo, se está enseñando de que Pablo no murió, que quedó vivo y que es uno de los acompañantes que vendrán con el Señor en su segunda venida. Y dijeron otro montón de cosas que después dije, no me interesa oír eso y cambié la radio. Pero vean las enseñanzas que se están dando cuando realmente Pablo fue muerto, ¿verdad? Entonces se están enseñando cosas que no son, que contradicen no solo la Biblia, sino que la historia. Y eso eso no se puede dejar de lado, pues, porque es como que dijéramos que Hitler no existió, ¿verdad? Que ese es un invento de las personas. Pues la historia dice que Hitler fue un personaje que vivió en Alemania en aquellos años, y en los 30 o 40, cuando las Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, decir que él no existió sería una cosa terrible. Pues decir eso de Pablo que no murió, pues es algo similar. Pero solo se los comento para que vean lo que se está predicando el día de hoy en iglesias cristianas, ¿verdad? Bueno, entonces aquí, hasta aquí, digamos, estos datos que resaltan en la vida de Pablo. Y yo quiero ver también y quiero compartirles con ustedes unas características de Pablo. Entonces, Pablo era de la tribu de Benjamín, como lo dijimos. No, esto ya lo vimos, pero no es esto. Aunque físicamente Pablo no era impresionante, según Gálatas 4:14, que lo vamos a ver a continuación, Pablo poseyó una fortaleza interna que le fue otorgada a él a través del poder del Espíritu Santo. Eso está en Filipenses 4:13. O sea, físicamente no era agradable el aspecto de Pablo, y esto debido al aguijón que él menciona que tenía en su cuerpo,
y eso lo desfiguró un poco y entonces no lo hacía agradable a la vista. Y aquí está Gálatas 4:14, dice, y Pablo mismo confiesa, dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. O sea, Pablo pensaba que los Gálatas lo iban a despreciar y lo iban a desechar al ver su aspecto físico, por esa prueba que él menciona aquí, la prueba que tenía en mi cuerpo. Dice, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Qué interesante esa actitud de los Gálatas en su relación con Pablo, porque lo recibieron y qué beneficioso fue para ellos que Pablo hubiera llegado ahí, porque la carta a los Gálatas es otra de las cartas importantes. Se dice que después de Romanos, el libro de los Gálatas es otro de los libros bien interesantes que todo cristiano debiera de conocer a profundidad. La gracia de Dios probó ser suficiente en proveer para toda necesidad que tuvo. Las necesidades físicas de Pablo, eso está en 2 Corintios 12, del 9 al 10. Capacitando a este noble siervo de Cristo para terminar exitosamente su carrera espiritual, 2 Timoteo 4:7. O sea, eso fue la gracia de Dios que dice, probó ser suficiente para proveer toda necesidad que tuvo Pablo. O sea, Pablo aprendió a depender de Dios y Dios nunca lo abandonó. Pablo, ahí él da testimonio de cómo fue sostenido por Dios, claro, usando a personas, usando a hermanos de distintas iglesias, principalmente los macedonios. Los macedonios ayudaron mucho a Pablo. Pablo escribió Romanos desde Corinto, como indican las referencias a Febe. ¿Se recuerdan que hablamos de Febe? ¿Quién fue Febe? La primera diaconisa. Correcto. Entonces dice que escribió Romanos desde Corinto, como indican las referencias a Febe. Cencrea era el puerto de Corinto. Ahí entra también a relucir Gayo y Erasto, quienes estaban asociados con la iglesia de Corinto. Y ahí Pablo los conoció y también fueron personajes. No todos los de Corinto eran gentes despreciables o que fueran cristianos carnales o gente que tenía mal comportamiento. En Corinto habían sus excepciones, como el caso de Febe y Gayo, Erasto y unos otros más que menciona Pablo. El apóstol escribió la carta hacia el cierre de su tercer viaje misionero. Lo más probable es que fue en el año 56 después de Cristo, conforme se preparaba para partir a Palestina, o sea, a Israel, con una ofrenda para los creyentes pobres en la iglesia en Jerusalén. Eso lo encontramos en Romanos 15:25. Y mire qué importante este dato. A Febe, la primer diaconisa, se le dio la gran responsabilidad de entregar esta carta a los creyentes romanos. O sea, Febe viajó de Corinto hacia Roma y Pablo le entregó a Febe esa carta para que se la llevara a los creyentes romanos. ¿Qué hubiera pasado si Febe no hubiera entregado esa carta? ¿Se dan cuenta? No tuviéramos nosotros quizás el día de hoy conocimiento de lo que decía esa carta y una de las cartas más importantes para los cristianos. Y fue gracias a que el Señor usó a Febe también. De acuerdo a la tradición, Pablo fue martirizado, o sea, fue muerto afuera de Roma, en la vía Ostiana, durante el reinado de Nerón. Eso fue entre los años 54 y 68 después de Cristo, cuando Nerón estuvo al frente de Roma. El propósito primordial de Pablo al escribir Romanos fue enseñar las grandes verdades del Evangelio de la gracia. ¿Bien? Importante esta información. El propósito primordial de Pablo al escribir Romanos fue enseñar las grandes verdades o doctrinas del Evangelio de la gracia a creyentes que nunca habían recibido instrucción apostólica. Bueno, seguimos. Debido a que Romanos, esta carta a los romanos, es primordialmente una obra de doctrina. Se recuerdan que
en los estudios que tuvimos de señales, milagros y prodigios, dijimos que los libros donde se encuentra la doctrina para la iglesia es desde Romanos hasta Filemón. ¿Se recuerdan que lo vimos? Bueno, entonces dice, debido a que Romanos es primordialmente una obra de doctrina. O sea, si todos nosotros estamos interesados y queremos conocer la doctrina para la iglesia, no para los judíos de la ley, sino para la iglesia, vamos a encontrar las doctrinas en el libro de Romanos. Por eso es que es importante no solamente leer Romanos, sino que escudriñarlo y leerlo y releerlo y volverlo a leer hasta que lo aprendamos, porque ahí está la doctrina. Muchas de las grandes doctrinas de la iglesia están en este libro de Romanos y contiene poco material histórico. Pablo usa figuras en esta carta a los romanos, figuras conocidas del Antiguo Testamento, tales como Abraham, lo encontramos en el capítulo 4 de Romanos, David, también en el capítulo 4, Adán en el capítulo 5, Sara en el capítulo 9, Rebeca en el capítulo 9 también, Jacob y Esaú también en el 9 y Faraón en el 9 también, como ilustraciones. O sea, casi todas las ilustraciones que Pablo presenta dentro del libro de Romanos la hace usando personajes importantes de la vida política de Israel. O sea, Pablo no usó otras figuras, sino que usó hombres y mujeres importantes de la historia de esta nación de Israel. También él relata algo de la historia de Israel en los capítulos del 9 al 11 en este libro de Romanos. El capítulo 16 provee vistazos, dice, interesantes de la naturaleza e identidad de la iglesia del primer siglo y de sus miembros. O sea, este capítulo 16 es más que todo una vivencia de muchas de las doctrinas que Pablo menciona en los capítulos anteriores, ¿verdad? Que nos sirve para a nosotros también. El tema principal de Romanos es la justicia que viene de Dios. O sea, que eso nos lleva a la salvación y que nos lleva a la justificación. La gloriosa verdad que Dios justifica por gracia a pecadores culpables condenados únicamente a través de la fe en Cristo solamente. O sea, Pablo se centra mucho en estas doctrinas y al final todo radica en la fe en Cristo, o sea, la obra redentora que Cristo hizo, que en esa obra que él hace nos justificó, nos imputó su justicia, nos redimió, nos salvó, nos puso en comunión con el Padre, todo a través de la muerte de Cristo y porque nosotros ponemos la fe en él. Los capítulos del 1 al 11 presentan las verdades teológicas de esa doctrina. Mire, 11 capítulos que nos presentan verdades teológicas de estas doctrinas que aquí se mencionan. Mientras que los capítulos del 12 al 16 detallan su manifestación práctica en la vida de los creyentes individuales y la vida de la iglesia entera. O sea, en términos generales, esto es lo que comprende el libro Romanos. 11 capítulos con verdades teológicas, doctrinales, y 4 capítulos que detallan la manifestación práctica, o sea, la vida práctica de los creyentes en la iglesia de nuestros tiempos. Bueno, siguiendo, dice algunos temas, aquí yo puse algunos temas doctrinales, algunos temas específicos teológicos incluyen principios de liderazgo espiritual. Eso lo vamos a ver en el capítulo 1, versículos 8 al 15. Interesante, ¿verdad? Son temas teológicos con temas de liderazgo espiritual. También nos va a presentar la ira de Dios en contra de la humanidad pecadora, capítulo 1 del 18 al 32. Nos presenta también principios de juicio divino, capítulo 2 del 1 al 16. Nos muestra la universalidad del pecado en el capítulo 3 del 9 al 20. Nos da una exposición y defensa de la justificación solo por la fe solamente
capítulo 3, 21 y el 4, 25. También nos habla de la seguridad de la salvación. Por eso digo que este libro es importante, hermanos. Si alguien quiere discutir o quiere negar la seguridad de la salvación, podemos encontrar esta doctrina en este libro de Romanos. Ahí vamos a encontrar la seguridad de la salvación, específicamente en el capítulo 5, versículos 1 al 11. Habla también de la transferencia o transición del pecado de Adán hacia el resto de la humanidad, capítulo 5 del 12 al 21. Nos habla de la santificación en el capítulo del 6 al 8. Nos habla de la elección soberana, o sea, la doctrina de la predestinación, o sea, la elección, en el capítulo número 9. Nos habla del plan de Dios para Israel en el capítulo 11. Nos habla de dones espirituales y piedad práctica, capítulo 12. Nos habla también de la responsabilidad del creyente para con el gobierno humano, capítulo número 13. Y por último, nos habla de principios de libertad cristiana en los capítulos 14 al 15, 12. Todos estos temas los encontramos en estos capítulos del libro de Romanos. Por demás, es decir, lo importante de todas estas doctrinas. Si nosotros llegamos a dominar en todo su sentido estas doctrinas que están en el libro de Romanos, yo diría, hermanos, que ya estamos preparados para presentar defensa del evangelio ante cualquier persona, porque vamos a tener un buen fundamento, bien respaldado, con mucho detalle y con ejemplos que Pablo y figuras que Pablo usa, por lo cual nosotros ojalá le demos esta importancia a este libro de Romanos y que de veras fuera un libro, como un libro de texto para nosotros, ¿verdad? Bueno, siguiendo, además de las características de Pablo y todos los aspectos de su vida, cómo fue él, también debemos de señalar de este hombre que fue importante para la iglesia. De hecho, se le conoce como el perito arquitecto de la iglesia y que el Señor lo usó en una forma extraordinaria para evangelizar casi 2 continentes. Para Pablo no fue fácil llevar a cabo esa obra. Y también yo sé que para ustedes y para mí no es fácil llevar adelante el reino de Dios. Pero aquí tenemos ejemplos bien impresionantes de cómo Pablo pudo superar todas esas situaciones porque él tenía convicciones bien profundas. O sea, la conversión de Pablo es tan impresionante que realmente al analizar todos estos problemas y sufrimientos por los cuales Pablo tuvo que atravesar y no desmayó, sino que siguió adelante, lo superó con el único propósito de dar a conocer a Jesucristo como el Salvador del mundo. Y él no se privó y no se limitó a ir a un solo lugar, fue a muchos lugares, pasando una serie de necesidades, de pruebas, de tribulaciones, pero que su gozo era compartir la palabra. Por eso hay un pasaje que a mí me gusta mucho y que Pablo lo menciona en 1 Corintios 9:16, dice, porque si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. O sea, para Pablo era una necesidad proclamar el evangelio. Yo creo que nosotros no podríamos decir lo mismo. Creo que nos quedamos muy cortos en ese sentido, ¿verdad? Y Pablo dice, y ay de mí si no anunciare el evangelio, ¿eh? O sea, ese ay es un lamento y sería un tema pues distinto para entrar en él, pero que realmente Pablo lo expresa de una forma muy enfática y muy impresionante para que nosotros tomemos ejemplos. Entonces veamos algunos de los sufrimientos de Pablo y que están en la Biblia. En 2 Corintios 11:23, Pablo hace esta pregunta. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, dice. Yo más. O sea, si Pedro, Jacobo, Juan y todos ellos son ministros de Cristo, dice, yo más. ¿Por qué él dice que es un ministro mayor que ellos? Lo es en trabajos más abundante que Pedro, Jacobo, Juan y todos los demás, más abundante en trabajos, en azotes, dice, sin número,
en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. 2 Corintios 11:24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Pero mire que ahí la aclara que de los judíos. Quiere decir que no solo los judíos lo azotaron a Pablo, pero de los judíos él recibió 195 azotes. Y en una de esas veces él quedó como muerto, prácticamente quedó muerto. Y él da testimonio de eso. Y el Señor le devolvió la vida y él se levantó y siguió predicando. Pero estamos hablando de estos sufrimientos de Pablo. 2 Corintios 11:25 dice: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. 11:26 en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Mire, hermano, la vida de este hombre es impresionante. ¿Le gustaría a usted ser un cristiano como Pablo? ¿Quisiéramos pasar por estas situaciones? ¿Soportaríamos una vida así? Con ese nivel de sufrimiento y de dolor y lo que él pasó. O sea, él tuvo peligros toda su vida desde que se convirtió. Él no tuvo una vida muy cómoda. Él sufrió lo que uno no se imagina. Y por eso que a veces uno dice, hay personas que cuando evangelizan, ¿no? Le dicen a las personas, mire, venga a Cristo, que cuando venga a Cristo se le van a acabar los problemas. Hay que preguntarle a Pablo si se acaban los problemas cuando uno viene a Cristo. Y él nos va a dar estas referencias y nos pone en contexto aquí todo el sufrimiento que él pasó. Bueno, siguiendo, dice el 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Hermano, yo digo, ¿y qué pasaba con los cristianos de aquel tiempo? ¿Por qué Pablo tuvo que pasar todas esas situaciones y las está mencionando de una forma muy categórica? ¿Y dónde estaban los hermanos que no lo ayudaron, que no lo apoyaron? Siendo que estaba desarrollando una actividad importantísima. Aquí les tengo yo una gráfica de más o menos de lo que trata el libro de Romanos en una forma muy resumida, solo como para hacer un resumen de lo que nos habla el libro de Romanos. Se divide en 2 grandes partes. Habla de la salvación y habla de los deberes cristianos. Si nos vamos al campo de la salvación, él va a hablar de la justicia y de la injusticia. Va a hablar de la culpabilidad, va a hablar de la redención y va a hablar de Israel. Ahora, cuando hablamos de los deberes cristianos, va a hablar del amor sin fingimientos y de los saludos con el cual él termina su carta. Pero si nos vamos a ver la parte de la justicia e injusticia, vamos a encontrar la justicia de los hombres, los juicios de Dios. En la culpabilidad vamos a ver que somos justificados por la fe y justificados por misericordia. En cuanto a la redención, vamos a ver que fuimos plantados en su muerte y vamos a ver la ley del pecado y que no hay ninguna condenación para los que hemos creído en Cristo. Si vamos a ver la parte de Israel, vamos a encontrar que él describe a los israelitas y la adopción, la ley de Moisés y habla de Israel. Si hablamos de la parte de los deberes cristianos como el amor sin fingimientos, vamos a encontrar la renovación de entendimiento, que no nos juzguemos, que nos recibamos unos a otros. Y finalmente vamos a encontrar la parte de saludos y aquí vamos a encontrar esa parte bien especial de los saludos. Bueno, nosotros como creyentes, el mismo apóstol nos dice que el creyente debe de permanecer toda su vida, vestido de la armadura de Dios. No hay descanso para el creyente para quitarse
el yelmo de la salvación. No se puede quitar el yelmo de la salvación. No podemos abandonar la espada del Espíritu. No podemos despojarnos de la coraza de la justicia. No podemos quitarnos el cinturón de la verdad. Interesante, estos puntos son importantísimos. Hablar la verdad en el evangelio. No podemos desechar el escudo de la fe. Debemos de permanecer toda la vida calzados con el evangelio de la paz. Y debemos de estar en oración todo el tiempo. Esta debería ser la figura suya, la figura mía, y mantenernos siempre así. No hay tiempo para quitarse ninguna parte de la armadura de Dios. En el momento que nos despojemos de cualquiera de estos elementos de la armadura, ahí vamos a tener problemas muy serios, porque el enemigo se va a dar cuenta o que no tenemos la espada del Espíritu, la palabra de Dios, o que no estamos hablando la verdad del evangelio, o que no estamos calzados con el evangelio de la paz, o que hemos desechado la fe, o que no estamos orando, o que no estamos actuando de acuerdo con la justicia de Dios, y peor aún, que estemos dando o teniendo menosprecio por la salvación. Entonces, esta es una figura del creyente. Hermanos, estamos ya por terminar y no me va a dar tiempo para empezar con el capítulo 1, pero ya la próxima reunión estaríamos empezando con el capítulo 1 de Romanos, y siempre, como siempre acostumbramos en los capítulos, también hacemos una introducción de algunos aspectos que valen la pena resaltarlos. Yo solo quiero presentarles a ustedes también, para finalizar esta noche y dejarles el tiempo por si hay preguntas, un comentario de este hombre famoso que siempre lo mencionamos, uno de los grandes teólogos que ha tenido también la iglesia en siglos pasados, llamado Charles Spurgeon. Charles Spurgeon dijo unas palabras que realmente encajan para el día de hoy, pero como anillo al dedo. Es como que si Charles Spurgeon hubiera profetizado y hubiera sabido que en el siglo que a nosotros nos ha tocado vivir, esto sí va a ser una realidad. Y lo que Charles Spurgeon lo que dijo fue esto: llegará un día en que en lugar de pastores alimentando a las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Como digo, fueron tales palabras proféticas, porque cabalmente hoy tenemos, no en todas las iglesias, pero en varias iglesias en todo el mundo, ya no tenemos pastores, sino que tenemos payasos. Ya no tenemos ovejas, sino que tenemos cabras. Entonces, mire, a mí me impresionó cuando este pasaje me lo hizo llegar uno de nuestros hermanos que se conecta con nosotros, básicamente el hermano Juan Carlos Bernat. Y cuando lo vi, yo dije, realmente tiene razón, porque hoy estamos viendo que ya no hay, en todas las iglesias ya no hay pastores. Hay otra clase de personajes. Y tampoco ya no hay ovejas, sino que hay cabras. Qué triste, ¿va? Al punto al que ha llegado la iglesia, y que debemos de cuidarnos de que esto se haga realidad en nuestra congregación. Así es que aquí terminamos con la introducción al libro de Romanos, y les voy a dejar el tiempo para que si hay preguntas, ustedes enciendan su micrófono, o tal vez comentarios o aportes que quieran hacer a lo que hemos visto, y puede usar su micrófono. Les dejo el tiempo. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.